En este momento vamos a hablar acerca de otro tema que nos resulta importante en la bioquímica, que es el equilibrio ácido-base. Normalmente nosotros lo que hacemos siempre que vemos esto del equilibrio ácido-base, primero tenemos que hablar acerca de lo que sería el pH, ¿no? Entonces, cuando uno habla de pH, uno siempre visualiza que la escala de pH va de 0 hasta 14. Y cuando hablamos de esta parte de pH, siempre nos imaginamos y siempre tenemos en cuenta la fórmula de que pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos. Esta fórmula se utiliza cuando solamente contamos con lo que sería un ácido o una base fuerte. Normalmente, cuando tenemos esto, consideramos que las especies se encuentran completamente disociadas y por lo tanto, no vamos a tener n- solamente vamos a tener o todo es protonado en forma de su ácido o todo en forma de la base, si sería como el caso del ácido clorhídrico o el hidróxido de sodio. Estas especies, tanto el ácido clorhídrico como el hidróxido de sodio, sí cuentan con un pK, pero este pK es un pK pequeño y por lo tanto no lo vamos a tomar en cuenta porque consideramos que toda la especie se encuentra ya sea en su forma ácida o en su forma básica, ¿no? En el caso del hidróxido de sodio. Por eso nosotros tenemos las definiciones que es un ácido es aquella sustancia que puede donar un protón y una base es aquella sustancia que puede aceptar un protón. Aquí tenemos el ácido clorhídrico, dona perfectamente el protón. Aquí tenemos el acetato y dona un protón y se convierte en ácido acético, ¿no? ¿De dónde sale esta fórmula del pH? Viene a través de lo que sería la constante de ionización del agua, en donde uno marca la concentración de los protones, la concentración de los hidroxilos y la concentración de agua. Si ustedes se fijan, estamos marcando aquí corchetes cuadrados, que significa que la concentración la estamos dando en molar o milimolar. Si ustedes recuerdan de presentación de soluciones, es una manera de expresar una concentración y en este caso pues es una concentración molar o milimolar la que estamos marcando, por eso establecemos los corchetes y no un paréntesis porque estamos hablando de estas concentraciones, ¿no? Sabemos que a 25 grados centígrados hay 10 a la menos 7 molar de protones y 10 a la menos 7 molar de OH dentro de lo que sería el agua. La cantidad de agua que nosotros tenemos, la concentración molar de agua que nosotros tenemos es 5 molar. Y entonces esto permanece constante y al permanecer constante uno lo puede quitar de la ecuación. Si ustedes se fijan aquí, lo que nosotros tenemos es que al permanecer constante, yo solamente voy a dejar esta cantidad, que es 10 a la menos 7 y 10 a la menos 7, y esto que le conocemos como la constante de ionización del agua. Y su valor se le conoce como Kw. Este Kw es 10, su valor sería 10 a la menos 14, ¿no? Cuando multiplico esto, pues se suman los exponentes y me da 10 a la menos 14. Y ahora nos queda muy claro, o sea, si yo tengo 10 a la menos 7 de protones, 10 a la menos 7 de OHs, ¿no? La suma de esto, bueno, la multiplicación de esto me da toda la escala de pH, tengo 14. Entonces yo tengo de 7 cuando la concentración tanto de protones como de OHs es la misma, pues entonces hablamos de que estamos en una etapa neutra. Entonces, cuando yo tengo una P minúscula, significa logaritmo negativo de lo que yo tenga al frente. Y este es el logaritmo negativo de la concentración de protones, eso significa pH, ¿no? La concentración es pequeña, la voy a expresar en milimolar, ¿no? Y entonces el logaritmo es en base de 10, no es un logaritmo natural. Por eso cambios en la concentración de un protón son tan grandes que lo que va a pasar es que si yo cambio de unidad, ¿no? Si subo de 7,35, que sería mi pH fisiológico, a 7,45, estos son cambios muy grandes porque estamos utilizando un logaritmo en base de 10, ¿no? Sustancias con las que nos hemos visto enfrentados o que todo el mundo conocemos sería el ácido gástrico, ¿no? Que está formado principalmente por ácido clorhídrico. La concentración sería de 0,01 y su pH es de 2.
Del café, su pH es de 5. Del agua, su pH es de 7, pero este es un agua muy particular, no tiene toda la mezcla de componentes que sería el agua que nosotros utilizamos. Por eso cuando utilizamos en el laboratorio y medimos dentro con un potenciómetro, no nos va a dar un pH de 7, ¿no? Pero esto es por la composición que tiene el agua, que le ayuda, que le suma cosas y entonces cambia el pH. El jabón, normalmente esto depende mucho del tipo de jabón que estemos utilizando. Su pH sería de 9 y por lo tanto sería un básico. Entonces tenemos dos ácidos aquí, uno que estaría neutro y contamos también con una especie básica, ¿no? Aquí mostramos lo que sería la escala de pH. Si ustedes se fijan, aquí tengo las concentraciones de protones. Aquí el pH sería 0. La concentración de OH es 10 a la menos 14. Eso quiere decir que ustedes tienen un punto y tienen 13 ceros y después tienen la unidad. Entonces, son valores muy pequeños. Lo que predomina realmente sería la concentración molar de protones. Por eso sería un ácido. Y si ustedes se fijan, conforme va apareciendo una especie, la otra va desapareciendo hasta que nos encontramos con 7, donde tengo la misma cantidad tanto de protones como la cantidad de OH. Y después pues va desapareciendo los protones y van apareciendo los OH. Entonces se vuelve mucho más básica mi solución. Lo que mide la escala es como tanto pH, entonces es lo que estamos midiendo, ¿no? Existen fórmulas para poder calcular lo que sería, ¿no? La concentración de OH. Es que normalmente lo que nosotros hacemos es tomar el pH es igual a el 14 es igual a la suma de pH más el pOH. Entonces, de esa manera yo puedo, si me dan la concentración de protones en valor de pH, puedo calcular el pOH, ¿no? Entonces, nada más tendría yo que restarle a 14 el valor que me dieran de estos protones, ¿no? Aquí lo que tenemos es que nosotros nos fijamos y lo que nos interesa mucho a nosotros es ver cómo está nuestra sangre, ¿no? Nuestros componentes. Y si ustedes se fijan, normalmente nosotros pues no estamos en un valor neutro. Para ser neutro tendríamos que tener un pH de 7. Normalmente tenemos arriba de 7, tenemos un rango de 7,35 a 7,45 para nosotros. Para que este pH se mantenga entre 7,35 y 7,45, nos ayudamos de especies amortiguadoras. Eso quiere decir que utilizamos aquellas especies que son capaces de coexistir las dos fórmulas, tanto la parte del ácido como la parte de la base. Entonces, normalmente las dos especies están presentes y entonces existen, ¿no? Para ayudarnos a mantener ese pH. Y si tengo las dos especies, entonces es lógico que yo no podría ocupar la ecuación de Henderson, la ecuación de pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de protones. Tendría yo que ocupar la que nos indica que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido. De esta manera yo veo las dos concentraciones, tanto la de la base como la concentración del ácido. Y por lo tanto yo puedo decir que el pH es igual al pK más el logaritmo de la concentración de la base menos el logaritmo de la concentración del ácido, tomando en cuenta que la división de los números logaritmos es igual a la resta de los mismos. Por eso yo puedo expresar esto en forma lineal, tomando en cuenta que voy a dividir, cuando yo lo ponga condensado, voy a ponerlo en división. Entonces, si me piden despejar alguna, ya sea la base o el ácido, es mucho más fácil expresarlo de esta manera. ¿Por qué tengo que calcular el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido? Porque tanto el pH, que ya habíamos hablado que es igual a menos el logaritmo de la concentración del ácido, y el pK es menos el logaritmo de la constante de acidez de lo que es la sustancia que tengo. Entonces, tanto el pH como el pK van a ser números logarítmicos. Si yo no pongo un logaritmo aquí, pues no estoy calculando el logaritmo de la base, ni tampoco el logaritmo del ácido. Entonces, no puedo mezclar unidades que son distintas. Si estos dos números son logarítmicos, esto tiene que ser un número logarítmico. Por eso te ponemos el logaritmo de base de 10 para poder tener esta relación tanto de ácido como de la base, ¿no?
Entonces, nosotros en el interior de la célula tenemos iones fosfato, ¿no? Que me ayudan a poder pescar otro protón o bien soltarlo, ¿no? Entonces, tengo la especie tanto de la base como tendría yo la especie ácida, ¿no? En el eritrocito, que es el amortiguador que más conocemos y que está circulando normalmente, tenemos al CO2 para nuestro intercambio gaseoso, que en unión con el agua, con la anhidrasa carbónica, se forma ácido carbónico, se descompone en un protón y bicarbonato. También dentro del eritrocito tenemos a la hemoglobina, que es una proteína que está conformada por aminoácidos que tienen la capacidad de aceptar un protón y tener esta hemoglobina protonada. Entonces funciona como un amortiguador, ¿no? Nosotros normalmente producimos dentro de nuestro proceso de alimentación y nuestro metabolismo, producimos diferentes ácidos, como sería el ácido láctico, ¿no? Producimos CO2 como parte de nuestra manera de cómo estamos descarboxilando aquí a la molécula. Producimos más CO2 en el ciclo de Krebs, aquí se produce más CO2. Si tenemos un ayuno, producimos cuerpos cetónicos. Aquí producimos cuerpos cetónicos que son ácidos. Y entonces, si ustedes se fijan a lo largo de nuestro metabolismo, estamos produciendo diferentes ácidos. En el momento en que nosotros producimos diferentes ácidos, en ese momento, pues nosotros lo que vamos a hacer es que debemos de amortiguar porque nosotros necesitamos un pH de 7,35 a 7,45 para poder vivir. Y para eso nos apoyamos de diferentes amortiguadores. En el líquido extracelular este es nuestro pH y por eso hablamos de este rango. Nuestro líquido intracelular es un poquito más ácido, ¿no? Ya habíamos hablado que está en una escala de base de 10 y por lo tanto, pues estos cambios son cambios grandes, pero podemos vivir. Cuando nosotros hablamos de acidosis o alcalosis, primero lo que nosotros estamos hablando es de estos cambios en el pH de nuestro líquido extracelular. Entonces, valores inferiores, estamos hablando de una acidosis, valores superiores, estamos hablando de una alcalosis. Entonces, es muy fácil, o relativamente fácil, ¿no? Ver cuándo está sucediendo o una acidosis o una alcalosis. Lo primero que yo tengo que hacer siempre que analizo una gasometría es primero ver el tipo de pH que yo tengo. Entonces, con base en el pH, yo voy a poder establecer si tengo acidosis o tengo alcalosis. Entonces, ¿no? Déjenme les comparto, ¿no? Y el tipo de padecimiento que yo tenga presente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué me puede dar una acidosis respiratoria? El consumo de fármacos que me impiden que mi centro respiratorio ayude para poder sacar a nivel pulmonar todo lo que sería el ácido que estoy produciendo, que se saca en forma de CO2, en la manera que nosotros los sacamos. Problemas pulmonares, como un EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva, vuelve a tener problemas con el centro respiratorio. Cuando tengo asma, tengo una neumonía, entonces el padecimiento voy a tener una acidosis de tipo respiratoria, ¿no? Cuando tengo una alcalosis de tipo respiratoria, voy a tener un aumento en la frecuencia respiratoria y esto puede estar asociado a un aumento en la temperatura en una crisis nerviosa. Una acidosis de tipo metabólica, lo que yo voy a tener una formación excesiva de ácido láctico, ¿no? Voy a tener muchos protones en una cetoacidosis, se disminuye la excreción renal de protones asociada con falla renal o bien una diarrea intensa. Esta diarrea, pues lo que va a ocasionar es que, si ustedes recuerdan en el proceso de digestión y absorción, cuando uno consume y está haciendo este proceso, la vesícula vacía bicarbonato y cuando tengo diarrea, pues no puedo reabsorber todo este bicarbonato y entonces se pierde. Entonces, si pierdo mi base, pues voy a tener un problema de lo que sería una acidosis metabólica. Si tengo formación de ácido láctico, es un ácido, voy a tener protones que el organismo lo que va a tratar es de compensar y en el momento en que compensa,
lo que va a ocurrir es que va a disminuir la concentración de mi base y por lo tanto, pues voy a tener una acidosis, ¿no? Y como la base es el bicarbonato, pues entonces cuando disminuye la concentración de bicarbonato, entonces va a ser un padecimiento de tipo metabólico, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, en este caso, una alcalosis de tipo metabólica, voy a tener por pérdida, ya sea por vómito o por la toma de diuréticos, ¿no? Si yo vomito, voy a perder ácido, ¿no? Entonces, porque acuérdense que en su estómago tienen ácido clorhídrico, tienen protones, entonces si están vomitando, se pierde ácido. Entonces, si yo pierdo ácido, lo que va a ocasionar es que voy a tener un problema en el que voy a tener una mayor cantidad de base que mi concentración de ácido. Por eso, normalmente, cuando yo hablo de una acidosis o una alcalosis, tengo que fijarme primero en dos cosas. Cuando yo analizo el tipo de padecimiento que tiene mi paciente, lo que yo voy a buscar primero va a ser el pH, ¿no? En una gasometría o en los datos que me estén presentando, voy a buscar mi pH, ¿no? La historia clínica es muy importante porque la historia me va a poder permitir dentro de mi cabeza establecer en un primer contacto cuál sería el padecimiento que estoy observando, que ustedes van a observar con su paciente. Después analizan los datos que tienen, ¿no? Entonces, si mi paciente llegó con un problema respiratorio, ya sea que tiene POC, tiene una crisis asmática, no sé qué, inmediatamente yo voy a tener en mi cabeza presente que tengo un problema de tipo respiratorio. Entonces, después pues analizo mi pH. Si está por debajo de 7,35, tengo una acidosis. Como es un problema respiratorio, la concentración de CO2 va a aumentar. El rango es de 45 milímetros de mercurio. Si está por arriba, voy a tener una acidosis de tipo respiratorio, ¿no? Entonces, de esa manera yo me fijo, ¿no? El problema son los pulmones, retienen mucho CO2. Como compensación, pues voy a tratar que mis riñones excreten hidrógenos en forma, ya sea de cloro, de lo que sería la base, ¿no? Del amonio con los fosfatos, y van a retener protones. Para eso tengo este ejemplo, donde yo tengo, por ejemplo, mi agua con mi CO2 que viene en circulación, viene en la célula del túbulo, tengo la anhidrasa carbónica, genero ácido carbónico, se desprende este protón y este protón se va a juntar con esta molécula, ¿no? Que es fosfato de sodio, y me va a dar fosfato ácido de sodio. Aquí está, y entonces este protón salió de mi circulación. Ya no está, estoy sacando. Entonces, por eso me ayudan mis riñones a poder hacer este intercambio. Si ustedes se fijan aquí en el proceso que yo tengo mi CO2, tengo mi anhidrasa carbónica, lo que hice fue recuperar mi bicarbonato. Entonces voy a regresar esto. Aquí pues, es lógico que tiene que haber otro transportador donde me permita intercambiar el bicarbonato y el CO2 no sale así de esta manera, pero es una ejemplificación, ¿no? Aquí tengo el otro sistema que me permite la filtración, ¿no? Entonces igual. CO2, agua, la anhidrasa carbónica, formo ácido carbónico, desprendo el protón y tiro en forma. Aquí está, ¿no? Y entonces aquí regresa nuevamente el sodio y recupero mi carbonato. Otra manera de deshacernos del nitrógeno que no queremos es que la glutamina nos ayuda, ¿no? Que es un transportador de grupos amino y nos ayuda a deshacernos del nitrógeno. Pero ese es tema de otra conversación. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, pues yo me fijo, por ejemplo, ¿no? Que el pH está por arriba de 7,35. Para poder establecer tendríamos que poner el rango, ¿no? Tendríamos que estar por arriba de 7,45, que es mi rango normal, para que estuviéramos hablando ya de una alcalosis. Como sigo viendo que aquí tengo un problema, que te dice los pulmones liberan mucho CO2, entonces mi pensamiento va, si mis pulmones están liberando mucho, el problema es a nivel pulmonar, entonces es una alcalosis de tipo respiratorio. Y si ustedes se fijan,
Mi PCO2 está por debajo de 35 milímetros de mercurio, entonces eso quiere decir que tengo poco CO2, voy a tener más bicarbonato, pero como por el problema respiratorio, pues tengo una alcalosis de tipo respiratorio. ¿Qué pasa cuando tengo una formación excesiva, como ya quedamos, de estos ácidos, que estos ácidos pueden venir de varias fuentes, ¿no? Puedo tener una intoxicación también con metanol, que me producen ácidos, ¿no? Entonces, voy a tener un pH bajito, por debajo de 7,35. Voy a consumir mi bicarbonato, ¿no? Entonces va a estar por debajo de 22, que es del rango que yo estoy manejando, y por lo tanto voy a tener una acidosis de tipo metabólica. La compensación es a nivel pulmonar, tratando de aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar el exceso de protones en el organismo, ¿no? Cuando yo veo que se está consumiendo mi bicarbonato, ¿no? Yo tengo que ver que siempre tengo que mantener una relación entre la cantidad de aniones y que tengo presentes dentro y cationes. Entonces, cuando se disminuye la concentración de uno de mis aniones, alguna otra cosa tiene que empezar a moverse para que yo pueda ver que esto se mantiene. Entonces, estas otras cosas que se pueden mover sería la concentración de proteínas, las concentraciones de sulfatos y que yo tengo presentes. Entonces, cuando yo hago una determinación y veo que se está moviendo mucho la concentración de bicarbonato y quiero establecer qué tipo de padecimiento estoy teniendo, tengo que calcular la brecha aniónica, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos viendo, lo que yo mido. Yo sé cuánto tengo de cloro, yo sé cuánto tengo de bicarbonato. La concentración de sodio normalmente permanece constante. Y si ustedes se fijan, estos son los aniones que yo no mido, ¿no? Entonces, estos aniones pueden estar aumentados y entonces disminuye la concentración de bicarbonato. Entonces, a esto que se le llama brecha aniónica es la manera que yo tengo de poder mover, de poder establecer cuál es lo que se está dando, ¿no? De una manera indirecta, estimar la concentración de aniones de tipo plasmático. ¿Qué se está moviendo, no? Entonces, normalmente mis valores de la brecha aniónica tienen que estar, normalmente tienen que estar de sodio 136, de cloro 100 milimolar, de bicarbonato 24. Cuando yo el cálculo de esta fórmula, utilizando la brecha, el cálculo de la brecha aniónica, yo tengo que mi brecha aniónica en este caso me da de 12. Él se considera un valor normal de brecha entre 10 y 12, entonces este está en el límite superior porque puse estos valores, ¿no? Pero cuando se mueve, normalmente lo que está desapareciendo es el bicarbonato. Si se está moviendo la brecha aniónica, entonces estamos hablando de padecimientos que implican un movimiento de brecha aniónica y estos puede ser por una falla renal, por una acetoacidosis, una acidosis de tipo láctica, un envenenamiento con salicilatos, que sería la aspirina, un envenenamiento con anticongelante, etilenglicol, o bien porque el consumo de metanol cuando hay una intoxicación con metanol, ¿no? Entonces, de esa manera, pues yo puedo calcular la brecha aniónica, ¿no? Entonces, es importante para que yo pueda establecer, ¿no? Cómo se está llevando a cabo. Entonces, hagamos un ejercicio para ver cómo estamos manejando nuestros valores, lo que sería nuestro pH. Entonces, trabajemos un momento, ¿no? Con lo que tendríamos que es el equilibrio ácido-base, con los datos de una gasometría, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos, ahorita les pongo la presentación, ¿no? Sería lo siguiente, ¿no? Tengo mis datos de la gasometría, ¿no? Entonces, yo lo que claramente veo, mis valores normales son entre 80 y 100 milímetros de mercurio, ¿no? Tengo mi PCO2, ¿no? De 35 a 45. Tengo mi concentración de bicarbonato, ¿no? De 22 a 26, miliequivalentes o milimolar. Recordamos, ¿no? Que en este caso, pues la concentración, el catión tiene una carga de -1, entonces milimolar o miliequivalente es igual, ¿no? La concentración, entonces si me lo dan en milimolar o me lo dan en miliequivalente, el valor es el mismo, ¿no? No tengo problema.
Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? Lo que nosotros tenemos es los datos que voy a utilizar, ¿no? Entonces aquí tenemos, una mujer de 34 años fue encontrada inconsciente en su dormitorio con varios frascos de píldoras vacías en la mesa de luz. El departamento de urgencias no responde a los estímulos, está inconsciente, ¿no? Está la persona, su paciente está inconsciente, ¿no? Yo veo mi pH tiene 7.1. Entonces eso nos dice que tenemos una acidosis. Tengo una acidosis, ¿no? ¿De qué tipo es la acidosis? Ah, bueno, entonces vamos a ver de qué tipo es la acidosis, ¿no? Veo que tengo una alta concentración de mi PCO2. Entonces, pienso ya rápidamente que tengo una acidosis de tipo respiratorio. Entonces, rápidamente yo pienso, tengo una acidosis de tipo respiratorio, ¿no? Entonces, en ese momento yo ya sé que mi paciente tiene una acidosis de tipo respiratorio. ¿Qué es lo que me falta hacer? ¿Qué es lo que tendría yo que hacer? Ah, pues me están pidiendo que calcule la concentración de bicarbonato. Entonces, como me pidieron calcular la concentración de bicarbonato, pues lo único que yo tengo que hacer es plantear mi ecuación de Henderson-Hasselbalch que me permita calcular la concentración de bicarbonato. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir. Yo sé que mi pH, entonces pongo mi ecuación que pH es igual al pK más el logaritmo, lo voy a poner extendido de la base menos el logaritmo de la concentración de CO2. Ahí está, ¿no? Ok, entonces, el pH ya lo tengo, es 7.1. El pK es una constante, que es de 6.1. Entonces, en ese momento, ¿no? Lo vamos a separar, ya lo tengo, ¿no? Siempre vale el pK del par bicarbonato ácido carbónico, que es el que más usamos, es de 6.1, entonces eso no cambia. Lo que no sé es lo que vale la base, entonces, ¿no? Lo que no sé es cuánto vale la base, ¿no? Eso sí no lo sé, entonces yo desconozco mi valor de la base, pero lo que sí sé es cuánto vale, ¿no? Mi ácido. Ok, ya quedamos que aquí estoy poniendo corchetitos, entonces tengo concentración molar o milimolar. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a poner menos el logaritmo y tengo que multiplicar el valor que me están dando por 0.03, ¿no? De la concentración de CO2. Recordemos que esto es un número logarítmico, entonces hay que tener cuidado de marcar bien, ¿no? Entonces, la concentración de CO2, ¿no? La voy a poner. La concentración de CO2 vale 55 milímetros de mercurio. Si ustedes se fijan, en este momento no estoy ocupando los corchetitos porque esta concentración es en milímetros de mercurio. No está dada en molar o milimolar, entonces no puedo ponerle corchetitos. Entonces, 7.1 menos 6.1, ¿no? Es igual al logaritmo de la base. Yo primero hago todo lo que necesito, ¿no? Aquí la base. Aquí nos faltó la base. No podemos seguir si no ponemos de qué es el logaritmo de la concentración de la base. Menos el logaritmo del valor que me va a dar aquí. Entonces yo multiplico 0.03 por 55. Es 1.65. Ahí está. Entonces despejo. 7.1 menos 6.1 es igual. Ya quedó chueco. Entonces vamos a bajarlo nada más porque si no nos vamos a hacer bolas. Aquí hay que poner 1.65. 1.65.
Ok, entonces, luego, la siguiente paso que vamos a hacer, ¿no? Que vamos a hacer ahora va a ser, ¿no? Que nos tenemos que poner de este ladito. Ahí está. 7.1, 7.1 menos 6.1 porque los despejé, es igual, esto es igual al logaritmo de la base menos el logaritmo de este que ahorita ya lo voy a calcular para que ya no lo tenga yo ahí puesto. El logaritmo de 1.65, logaritmo de esto, nos da punto 217, punto 0.217, ¿no? Entonces, ya tenemos eso. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Nuevamente, si yo resto 7.1 menos 6.1, pues me da 1. 1. Entonces tenemos 1. Y entonces este que está aquí restando lo paso de este lado sumando. Es igual al log de la base. ¿No? Entonces, 1.217 es igual al logaritmo de la base. Así. Pero no me preguntaron cuál era el logaritmo de la base. Lo que me preguntaron era cuál es la concentración de bicarbonato. Entonces, lo que tengo que hacer es quitar ese número logarítmico, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es convertirlo, voy a poner en su base, ¿no? Ya he expresado en un logaritmo de base de 10, pero lo que tengo que es ponerlo sin el logaritmo de base de 10. Entonces, lo que nosotros normalmente les decimos es que hay que calcular el antilogaritmo, ¿no? Así se ocupa, ¿no? Así les decimos, hay que calcular. Entonces se ponen en su calculadora lo que dice exponente a base de 10 para poder quitar ese número logarítmico. Entonces, y eso les va a dar que la concentración de bicarbonato, en este caso de su paciente, les tiene que dar que es de 16.48. ¿No? 48. Ahí está, ¿no? Si seguimos todos los pasos, así nos tiene que dar, ¿no? Entonces tenemos nuestro logaritmo, tenemos nuestra concentración, ¿no? De CO2, todo lo fuimos poniendo tal cual, todo fuimos poniendo nuestros datos y lo único que hicimos fue sustituir en la fórmula. Entonces, de esa manera, si uno sustituye en su fórmula, a uno lo que le va a dar son los datos que nosotros esperamos que nos den. Entonces, si ustedes se fijan, pues lo único que hice fue respetar y hacer el cálculo correspondiente para saber cuál era lo que tenía nuestro paciente. Entonces, sabemos que tiene una acidosis de tipo respiratorio. ¿Qué está sucediendo con nuestro caso de nuestro paciente? Pues está consumiendo también el bicarbonato porque está aumentando la concentración de ácido que yo tengo. Entonces, mi organismo lo que va a hacer es tratar de disminuir la concentración de este ácido que tengo presente y por lo tanto, pues lo que voy a hacer es, en ese momento, pues tratar de compensarlo, ¿no? Entonces, solamente fíjense que hay que tener cuidado cómo expresa uno su fórmula, ¿no? Cómo hace uno esto para que de esa manera pues yo vaya teniendo mis datos como debo. Espero que esto les sea de utilidad y de esta manera ustedes puedan resolver cualquier tipo de problema que se les presente. Gracias. Entonces dejamos de compartir, ¿no? Esperando que les haya servido, ¿no? En ese momento, entonces